En esta oportunidad, me gustaría seguir hablando con respecto a los PLC Delta. Y bueno, me enfoco en este PLC porque es un PLC bastante accesible en el mercado y nosotros como apenas aprendices de la automatización industrial, abordando procesos simples, puede que nos llevemos también a cuestionarnos, viendo también los avances tecnológicos que, bueno, tenemos recurrente ya esta nueva era de la inteligencia artificial, es si los PLC de gama baja pueden adecuarse a la tecnología de inteligencia artificial. Esto con la finalidad, evidentemente, de auditar, predecir y, sobre todo, extraer data en un hardware de bajo costo. Pues bien, hay que recordar el enfoque original de un PLC. Los PLC estuvieron destinados a trabajarse como una caja negra, es decir, en un sistema de red local, en un entorno de campo, es decir, un control aislado, donde el PLC está interactuando con los elementos de actuadores involucrados en el proceso. Pueden ser motores, electroválvulas, válvulas o solenoides. Y recibiendo datos a través de señales de sensores o encoders. Evidentemente, esto lleva a una ejecución de lógica determinista, que es se dice una tarea cíclica progresiva, donde no está la intervención humana, sino que el mismo PLC lleva las actividades específicas y reparte las instrucciones a cada elemento del proceso. Y la conectividad es solo de manera local, no existe una conectividad externa. Cosa que en el enfoque de hoy en día, en un nodo Edge o un nodo de mira, se busca que el PLC sea multipropósito. Es decir, que pueda tanto ejecutar y enviar y o impartir las instrucciones a los elementos de campo, como también, bueno, a una velocidad evidentemente de milisegundos sin fallar, como exportar esa data a un servidor remoto. Y esa exportación de data, que son datos crudos que se envían de manera continua en redes como Modbus o redes industriales como OPC UA, que terminan llegando a una capa IT, o una capa del Internet de las Cosas, que es un red de servidor en la nube. Estos conjuntos de volúmenes de datos masivos termina pasando por un proceso de machine learning y es lo que nosotros conocemos como inteligencia artificial. Evidentemente, este enfoque de nacimiento hacia la inteligencia artificial no nació de la noche a la mañana, ni tampoco se lo atribuimos a una sola persona. Este fue una característica de estudio por muchas empresas. Muchos investigadores pasaron a realizar sus pruebas de errores y fallos y podemos dar certeza que hubieron dos pioneros importantes que permitieron dar el enfoque de la inteligencia artificial hoy en día en los entornos industriales. Uno de esos pioneros de los años 80 y 90 son los investigadores de Foxborough. Su empresa estuvo centrada en los controles robustos y precisos como eran las refinerías, a través de un sistema DSS, que es un sistema se dice un sistema de control eh, dependiente, donde ellos tienen como objetivo buscar la interconectividad. Es decir, ellos llevaban un récord histórico con respecto a la data que recopilaba el equipo. Y este es el primer enfoque porque a través de estos históricos es lo que utilizan los entrenadores de inteligencia artificial para establecer sus modelos probabilísticos. Por otro lado, tenemos el entorno digital o la forma digital en que Siemens involucró a la parte de los procesos industriales. De manera que Siemens buscaba que los elementos interactuaran entre sí, es decir, que un PLC pudiese hablar y darle las instrucciones de manera clara y concisa a cada elemento del proceso. Eh, Aquí hay un término que es importante atribuir, que son los modelos de lenguaje grande LLMS. Este modelo de lenguaje grande es un modelo matemático. ¿Qué se centra? Bueno, él empaqueta un conjunto de datos, un conjunto de datos masivos. Puede ser libros digitales, papers, incluso sistema, bueno, todo, eh, sí, sistemas escaneados. Entonces, esa recopilación biográfica ellos la pasan a través de un modelo probabilístico para simular el comportamiento atribuido de una persona o de algún sistema en específico y dar, como se dice, un tiempo de respuesta
acorde al tipo de probabilidad. Es decir, nosotros pudiésemos completar una frase lógica. El sol saldrá, eh, paréntesis, por decir. Entonces, el modelo matemático tiene que predecir cuál va a ser la siguiente palabra. El sol saldrá en la tarde puede ser una probabilidad del 85% y el algoritmo lo puede tomar como válido a la hora de dar una respuesta. Pero si pones el sol saldrá en chocolate, por decir, el término probabilístico lo toma como un modelo entre el 0 al 1%, es decir, un tiempo de respuesta irracional, y excluye esa respuesta al usuario. De eso se encargan los modelos de lenguaje grande. Y esto pasa por un conjunto de redes neuronales, que es lo que nosotros conocemos como el Machine Learning, que es un sistema que se está auto-auditando o editando a sí mismo hasta dar un tiempo de respuesta que se establezca con lo que se llamaría como un set point, pues, que es la respuesta clave que se espera el cliente. Y bueno, ahora entrando en materia física son respecto al sistema del hardware, el modelo básico de la serie de Delta, que es la DBPS. Este siendo la gama más económica que lleva un control secuencial simple. Uno de los retos fundamentales a la hora de inyectar una IA es la conectividad, ya que no tiene una conectividad Ethernet nativa, sino que está limitado estrictamente al módulo Modbus, que son las series tradicionales RS232 y RS485. Recordemos que la serie tradicional RS232 es punto a punto, es decir, envía una señal eléctrica de un elemento hacia otro. Y esto evidentemente a un tiempo de respuesta bastante corto o bastante lento. Mientras que el RS485, que es un poco más sofisticado que el 232, porque permite ser multipunto y es el que es idóneo para la comunicación entre sensores. En base a esto, existe una paradoja operativa. ¿De qué manera podemos nosotros conectar un equipo diseñado para operar totalmente aislado? Que es como es el objetivo original que fue fabricado Delta de BPS, con un sistema de inteligencia artificial de vanguardia en la nube. Hay cuatro aspectos fundamentales de arquitectura del puente en físico para llevarlo de una serie de red Modbus a una LLM. Lo primero que se debe hacer es una extracción OT. Esta extracción consta que el control de la máquina local, o sea, sería conectar de manera local el PLC Delta ejecutando la lógica física. A través de esta lógica física, nosotros lo pasamos a través de un puerto físico, es decir, una conversión del cable RS485 con un puerto USB. Esto puede ser acoplado a través de una placa Raspberry Pi o un IPC Gateway, que es uno de los puertos de conversión. Posteriormente, pasa un procesamiento Edge o un compilador de una máquina virtual, que puede ser un script en Python, que interroga periódicamente los registros de la memoria cruda de una red Modbus RTU, que serían los datos originales que vienen desde la parte número 1 de la extracción OT. Y finalmente, al obtener todo el conjunto de data, pasa al análisis cloud, que serían los datos ya empaquetados y enviados vía Ethernet a las API respectivas, como puede ser Gemini, ChatGPT, para el posterior análisis. Evidentemente, esta inteligencia artificial nace a raíz de tres pilares de valores operativos. El primer pilar es el mantenimiento predictivo accesible, que es que las máquinas pequeñas e independientes obtienen diagnóstico avanzado sin requerir plataformas de escala multimillonarias, que ese es el objetivo fundamental. En base a esto también existe la democratización del dato, es decir, que los datos no se manejan exclusivamente en un lenguaje específico, sino que existe una traducción automática en direcciones de memoria, es decir, de la memoria de 100, posteriormente luego le voy a mostrar el ejemplo, pasa a envolverse a un reporte gerencial en un lenguaje natural, cosa que es entendible para nosotros los humanos, que es lo que conocemos como el lenguaje humano-máquina. Y sobre todo, que es uno de los realmente mejoras en niveles de entornos industriales, es la vigilancia 24/7, sin fatiga, es decir, poder detectar una anomalía microscópica, bien sea a niveles como picos térmicos, variaciones de frecuencia que tienden a ser invisibles a los humanos. Esto la máquina lo hace a través de un modelo matemático
tal cual como se trabajaría como en la lógica difusa, pero ya más orientado en el tema del mismo aprendizaje de la red neuronal. Por supuesto, para este modelo, que es un modelo de gama básico, existen unas limitantes técnicas, y entre ellos están los cuellos de botella que se generan, que es la latencia serial. Ya nosotros conocemos que el protocolo RS485 opera bajo un baud rate y que es completamente inviable para la IA que requiere tomar decisiones críticas en microsegundos. Es decir, que sus baud rates son bastante bajos. Por supuesto, existe una dependencia estructural. Si la red local o la API de la nube caen, la auditoría se detiene por completo. Es decir, que el PLC tiene que estar obligatoriamente conectado a la red de Internet. Y por supuesto, hay que meter también adicional a los costos operativos cloud, que sería la inversión no, que sería básicamente los gastos que se está efectuando esa red en producción. Es decir, que las APIs de la inteligencia artificial tienen un límite de capa gratuita. Es decir, que hay que estar haciendo un constante pago dependiendo del uso que se le dé. Y esto tiende a generar costos variables y evidentemente escalables por volumen continuo de peticiones. Nos encontramos en base a dos entornos. Un entorno que es la simulación y el otro entorno que es la planta industrial en sí. En la simulación, nosotros podemos realizar, por lo menos, diseñar un sistema de reindustrial de embotellamiento de botellas. Y esto nosotros lo podemos hacer o sea, el diseño lo podemos hacer haciendo las pruebas, una conexión inmediata. Es decir, ahí vamos a ver que la latencia es cero. Y bueno, que los paquetes de datos se envían de manera idónea, que tanto el script de Python recibe los datos de este caso, el intermediario del PLC, sin ninguna fricción, digámoslo de esa manera. Pero la realidad tiende a ser otra. Hay que considerar que todo sistema como motores o inversores, incluso los transformadores, ellos tienden a generar una electricidad parásita, que estos tienden a inyectarse mucho en los cables de protocolo RS485. Y esto puede crear una distorsión a nivel de data en Python, que es lo que nosotros conocemos como un ruido eléctrico. Y evidentemente, una data distorsionada es inútil a la hora de análisis. Por otro lado, tenemos un hardware en time out, es decir, cables sueltos y retrasos que exigen programas de secciones de código rigurosos para evitar el colapso del script. Y esto, bueno, es una conexión y desconexión continua para que el sistema no se quede colgado. Y finalmente, el riesgo del scan time, que es bombardear al PLC con lectura rápida, haciendo que se ralentice su procesador y también puede incluso comprometer la seguridad de la máquina. Incluso puede llegar hasta activar el mismo workflow interno del PLC y llegar a básicamente como que a generar un reinicio automático de manera constante. Ahora hablemos entre la paradoja de costos y confiabilidad. Bajo la capa ITED, que es el Edge and Cloud, tenemos costos variables. Se puede considerar moderado, ya que hay que hacer una inversión del gateway y obviamente la suscripción de la misma API si estamos trabajando con Gemini de Google Cloud. El que más que todo se orienta en aumentar las cifras por el tiempo de uso del mismo entorno. Y esto puede rondar entre los 50 y los $200. Por otro lado, tenemos la confiabilidad. Podemos considerar que la confiabilidad es una confiabilidad moderada. Esto por temas de que es vulnerable a caídas de Internet y la disponibilidad de la API del proveedor de la nube, como se mencionó anteriormente. Por otro lado, en la capa OT, que es la parte física, que es la parte de campo, tenemos costos fijos, que son muy económicos en comparación a los niveles robustos y de mejor envergadura en el mercado, que se puede conseguir un PLC Delta entre el precio que ronda entre los 100 y 150. Y sobre todo que la confiabilidad a nivel de campo es altísima, ya que si Python o el Internet fallan, el PLC sigue controlando la máquina ciegamente sin interrupción. Entonces, esto nos conlleva una matriz de decisión. ¿Cuándo nos es conveniente a nosotros como diseñadores integrar una IA a PLCs básicos? Bueno, podemos implementar la IA dependiendo de la naturaleza del proceso. Es decir, si el proceso es lento, estamos trabajando con variables térmicas o el desgaste es gradual, como bombeo horno,
se puede utilizar un script de inteligencia artificial para analizar la data. Pero si estamos abordando sistemas de seguridad críticos a altas velocidades, por decir, en sistemas con entorno de brazo robótico o en las mismas troqueladoras, no es recomendable trabajar este PLC para implementar en ese tipo de proceso. Por otro lado, hay que considerar el proceso operativo, que es la optimización de bajo CAPEX, que es lo que nosotros estamos invirtiendo al pagarle al proveedor de Gemini, versus la parte escalable, que es el OPEX, que es el enfoque a largo plazo de ese sistema. Por lo menos, viéndolo desde un presupuesto operativo, puede resultar viable. Pero ahora si estamos entablando las instalaciones off-grid, sin presupuesto recurrente para la red, no se recomienda implementar este tipo de PLC. También hay que considerar el tipo de datos. Si estamos buscando patrones complejos previos a fallas mecánicas, es idóneo implementarlo. De lo contrario, si la lógica es simple, con un on-off, que es lo que básicamente hace un comparador del software WPL de SOC de Delta, no tiene sentido implementar un sistema de IA. Y por último, e importantísimo, es la infraestructura, ya que tenemos una posibilidad de gateway cercano con salida de Internet estable. Eso nos da ventaja para nosotros poder implementarla con inteligencia artificial. Pero hay que considerar el alto ruido EMI que se genera internamente en la red de protocolo 485 y las políticas de ciberseguridad estrictas. Hablando de esta parte de infraestructura, hay que recordar que no es lo mismo trabajar con una comunicación Ethernet que con una comunicación Modbus con protocolo 485. Y esto se debe ya que aunque la red 485 permite tener distancia de hasta 12.000 metros, el tiempo de respuesta de ella tiende a ser bastante lento, cosa que el empaquetamiento de datos de Ethernet básicamente sería como irnos por una autopista. Pues. Uno sería una carretera vieja súper lenta para llegar a un mismo punto que es la autopista de Ethernet. Pues. Así que en síntesis operativa, la IA potencia el equipo, más no lo reemplaza. Es decir, que el PLC Delta mantiene el control físico determinista inalterable en la parte de planta. Y la IA obviamente asume de forma separada la capa de análisis y predicción. Es decir, que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Por otro lado, el puente físico democratiza. Es decir, la manera en la que se puede adaptar la salida de R485 a un script de Python abre la puerta a la industria 4.0 a equipos básicos de $100. Es decir, que es posible nosotros adaptar un PLC de gama baja siempre y cuando se utilice bajo los criterios que se mencionó en la tabla de matriz anterior. Es decir, para aplicaciones muy específicas y muy sencillas. Y, sobre todo, el entorno dicta la viabilidad. Como conclusión, esto va en el entorno de planta, que no es un laboratorio, no va a funcionar de manera idónea, sino que va a tener ciertos retrasos y el éxito va a depender de cómo se esté gestionando el ruido que se genere a través de los elementos o actuadores que influyan en el sistema o el entorno. A la latencia serial del mismo red de protocolo, es decir, la velocidad de respuesta y envío de data hacia Python, y sobre todo la parte COPEX y CAPEX, que es de inversión y gasto, a la hora de nosotros trabajar con un proveedor externo, como pudiese ser la parte de Google Cloud. Bueno, vamos a hablar un ejemplo sencillo que realicé ya. Ok, ahora nos abriremos en el entorno de desarrollo de programación del PLC Delta, que es el WPL Soft. Vamos a darle sí. Esperemos que cargue. Ok, vamos a abrir el proyecto que ya se armó. Ok. Aquí nosotros tenemos una línea de código de programación bastante simple. Tenemos un contacto normalmente abierto con la identificación de tarjeta M1000, que es una instrucción que nos establece Delta para nosotros poder activar el sistema. Lo que dice, al activarse esto, me activas todo lo demás. Por otro lado, tenemos un control de bloque de instrucciones.
donde el primer dato es la acción, que es la movilización del dato. El dato nosotros lo colocamos como una constante, que sería este K450. Cuando nosotros trabajamos con valores constantes, tenemos que agregarle la K. Y el de 100 indica que sería la dirección de memoria. Del conjunto de n cantidades de memoria, la estamos colocando en la posición 100. Entonces, bueno, si nosotros simulamos esto de manera sencilla, no va a suceder gran cosa. Lo que veremos es lo siguiente. Vamos a establecer la comunicación de simulación. Decimos que sí. Vamos a modo offline y le damos a run. Aquí le vamos a indicar que sí. Y bueno, ya aquí tenemos a el PLC activo y enviando el dato K450 que definimos a la dirección de memoria de 100, como se puede expresar aquí. Nosotros, como no podemos exportar directamente estos datos al script de Python, nosotros utilizamos un intermediario. Ese intermediario es Modbus Slave. Este es un software pago, evidentemente, ya que ya tenemos 29 días restantes de uso, pero nos permite simular bien el adicionamiento de memoria. Aquí colocamos el valor 450 que definimos en el PLC, y este 450 establecemos la conexión a... Ok, este sería el entorno de programación en Python. Nosotros primero lo que hacemos es declarar o importar las librerías, que es la librería de conversión Modbus cliente, que es la que extrae la ficha que nosotros pasamos de los 450 en la parte de Modbus Slave. Por otro lado, importamos la librería para la comunicación con Google, y las otras tres librerías son respectivamente para nosotros llevar un seguimiento al prompt que estamos declarando. Paso número 1, hacer una lectura industrial de la capa OT. Nosotros aquí definimos lo que es el puerto Modbus. Estamos trabajando en el puerto 127.0.0.0.1 y como teníamos problemas en la comunicación con el puerto 502, colocamos un puerto ficticio 5020, pero normalmente cuando se está trabajando con un PLC real se trabajaría en el puerto 502. Y finalmente mandamos el método de conexión con el cliente, es decir, el método con en la variable cliente. Luego haríamos lo que es el leer el primer registro de la dirección 0, que es la dirección que nosotros declaramos. Entonces definimos una variable respuesta que no es más que la declaración de la variable cliente llamando al método readHoldingRegister en la dirección 0, y va a contabilizar solamente una sola dirección. A raíz de eso, nosotros esos 450 que es declarado en la dirección 0 contabilizado en la columna 1, esa ubicación me la va a dividir entre 10, y esta va a ser la velocidad en hercios. Y cuando todo esto se haya completado, se cierra la comunicación entre la parte de Modbus Slave y imprimimos una línea de código que se ha establecido con éxito la extracción de la velocidad de la frecuencia del variador. Por supuesto, ya cuando vamos a auditar los datos y vamos a llamar a Gemini para que ella accione, nosotros tenemos que agregar una llave de servicio. Evidentemente esta llave es privada y no se puede compartir a nivel público, porque como se mencionó en las láminas, Google Cloud cobra por los tiempos de token. Es decir, si tú llegas a utilizarla unas 500 veces, ese pago ellos te lo van a considerar a ti, pues. Entonces va a ser una deuda que vas a tener. Esto es muy importante que sea privado. Y aquí llamaríamos al modelo de IA generativo. En este caso estamos trabajando con la versión más reciente, que es el Gemini 3.5 Flash. Aquí invocaríamos el prompt con respecto a toda la información que nos pueda proporcionar, pues. Este sería el prompt para que se le declararía a Gemini, y Gemini a su vez nos va a entregar una respuesta.
Es decir, nosotros decimos, mira Gemini, pasó esto, obtuvimos esto, los 45 hercios, y nosotros esa respuesta la enviamos a través de una línea de código del print que nos indica que se está enviando. Y bueno, si nosotros detectamos que eso se cumple a través de un método de animación, este método de animación nos indica la carga del envío de la petición al prompt de Gemini. Entonces esto se va a cerrar, pues. Si la petición se cumple, se cierra. Y finalmente nos entrega la respuesta, que es esta, la respuesta que tenemos aquí, que es la respuesta de la IA generativa. Ya lo demás ya tiene que ver con la parte de la animación del tiempo de espera del prompt. Y bueno, el cálculo total de inversión del prompt. Y él finalmente debería de proporcionarle una respuesta similar a lo que aparece en la terminal.